aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. San Bernardo decía que cuando había que hablar de la Virgen nunca era suficiente, nunca satis, decía, nunca es bastante. Era uno de los grandes santos enamorados de la Virgen. San María Grignon de Montfort, Las Glorias de María, es uno de sus libros más conocidos, la consagración a la Virgen. Decía que el Señor se fijó en María por su pureza, pero que se encarnó en ella por su humildad. Y creo que hoy, en que estamos recordando la anunciación del ángel a María, es un momento especialmente adecuado para hablar de esa virtud, de la virtud de la humildad, sabiendo que por mucho que digamos, como decía San Bernardo, nunca será suficiente. ¿Qué aspectos, qué características tiene la humildad de María que son muy útiles para nosotros y que deberíamos de imitarla llevándolas a la práctica? Solo sacados de esta página del Evangelio que acabo de leer. Primero, la Virgen se presenta a sí misma como una esclava, como alguien que está a las órdenes, no ni siquiera como una empleada de hogar o una empleada de una tienda o de un banco. No, usa la palabra ancella. Cuando San Jerónimo traduce del griego al latín la Vulgata, la primera Biblia traducida íntegramente, usa la palabra ancella, ancella domini, la esclava del Señor. Aquí está la esclava. Sabían muy bien en aquella época lo que significaba esclavo, esclava, porque había esclavitud. Ella no se presenta como la esclava de su marido o de su futuro marido, San José, pero sí se presenta como la esclava del Señor. Es un acto de absoluta, profunda, radical humildad. Ella, una mujer libre, asume una esclavitud con respecto a Dios. Soy la esclava del Señor. Y esto implica ni siquiera preguntar, no solamente no discutir órdenes y obedecerlas, sino ni siquiera preguntar. María asume el misterio. El Evangelio una y otra vez dice que meditaba todas esas cosas en su corazón. María asume el misterio de no entender la voluntad de Dios.
Por supuesto que el Evangelio es la vida de Jesús y solo indirectamente nos habla de la Virgen. Es suficiente. Cada vez que hay algo que no entiende, María lo acepta y no pregunta. No solamente cuando llegan a Belén, se encuentran sin sitio en la posada y a ver dónde van a hacer el niño. No interroga, no pregunta, no protesta. Cuando tienen que huir a Egipto, lo acepta, pero especialmente cuando matan a su hijo delante de sus ojos. No interroga, su hijo sí lo va a hacer. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ella lo acepta. Ella asume la voluntad de Dios, aunque no la entienda. Primera enseñanza para nosotros, porque a veces nos cuesta muchísimo aceptar esa voluntad de Dios y no solamente interrogamos a Dios, que hasta cierto punto sería aceptable como lo interrogó Jesús en la cruz, sino que después del interrogatorio viene el rechazo y el enfado y el alejamiento. No entiendo, me voy. ¿Por qué permites esto? ¿Cuántas veces he escuchado esta frase? ¿Por qué permites esto? ¿Cuántas veces he oído que hay personas, o me han dicho ellos directamente, que se han alejado de Dios cuando han tenido una desgracia del tipo que sea? No entiendo, me voy. No entiendo, me alejo. No entiendo, este Dios no me interesa. Esto no es negocio. Si no me da lo que le pido, si no satisface mis deseos, incluso a veces deseos absurdos, me marcho, me alejo. Primer modelo de humildad de María, aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios cuando todo te va bien, cuando estás sano, cuando tienes trabajo, cuando más o menos que en tu familia las cosas marchan. A algunos incluso les cuesta, porque se emborrachan de éxito y piensa que es de ellos el mérito. Pero aceptar la voluntad de Dios cuando algo se tuerce, digo algo, no digo todo, algo se tuerce, ahí es donde viene la humildad. Señor, yo no entiendo. Estoy rezando, estoy pidiéndote por mí, por mi hijo, por mi país, yo no entiendo. Aquí está la esclava del Señor. No entiendo, no me tienes por qué dar explicaciones. Si quieres dármelas, estupendo. Y si no, aquí está la esclava del Señor. Segundo punto de la humildad de María. Ella no quiere ser diosa. El paralelismo entre la Santísima Virgen y Eva es muy interesante y es muy antiguo. Lo hacen ya los que se consideran y se denominan padres de la Iglesia, los primeros pensadores en los primeros siglos de la Iglesia. El primer título que la dieron, junto al de Teotocos, Madre de Dios, fue la nueva Eva. Eva, no hay que olvidarlo, Eva es creada sin pecado original. Eva y Adán cometen el primer pecado. Por lo tanto, ella, antes de cometer el pecado, obviamente no lo tenía. Eva no tiene el pecado original cuando la serpiente la tienta. María, por privilegio, debido a que de ella había de nacer el Redentor, es preservada del pecado original, concebida de forma normal por su papá y su mamá, pero preservada en función de su misión de ser la madre de Cristo. Dos mujeres, sin pecado original, las dos. A la primera la tienta la serpiente. Le dice, ¿tú quieres ser una diosa? Lo mismo va a decirle a Adán, pero primero a Eva. ¿Tú quieres ser una diosa? Come de este fruto. No era un manzano, ni un peral, ni una higuera. Es un símbolo. ¿Cuál es el símbolo? El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, decide por ti mismo qué es bueno y qué es malo. Y entonces serás una diosa.
¿Cómo se llama esto hoy en día? En aquella época seguramente lo entendían igual, pero no tenían el nombre adecuado. Se llama relativismo. Decide por ti mismo qué es bueno y qué es malo. Y serás una diosa, serás un dios. ¿Cuántas veces escucho? Y lo que más me duele es que se lo escucho a católicos practicantes que comulgan. ¿Cuántas veces escucho decir, a mí me parece que, sobre todo tipo de cosas, no digo sobre temas políticos o sobre cómo tiene que entrenar el entrenador del equipo favorito tuyo, sobre la moral católica, sobre la liturgia católica, sobre el dogma católico? Pues a mí me parece que... ¿A ti te parece qué? Eso es relativismo. ¿Cómo que a ti te parece qué? Cuando tú subes en un avión, yo lo tengo que hacer con frecuencia, no me imagino lo que ocurriría si ya todo el mundo dentro del avión con los cinturones puestos escucháramos por el audio diciendo, tienen ustedes un cuadernito en la mano, por favor, aprieten ustedes o marquen ustedes. ¿Qué botón tengo que dar yo en la cabina para despegar el avión? ¿Qué tecla o qué mando tengo que empujar o arrastrar? No me lo imagino. Si eso ocurriera, inmediatamente diría, por favor, yo me bajo de aquí. ¿Qué vamos a pedir? ¿El comodín del público para saber cómo funciona un avión? ¿Qué opina la mayoría sobre cómo arrancar un avión? ¿Qué me está usted contando? Está el piloto que ha hecho esos años de carrera. ¿Y por qué? Eso lo entendemos, pienso que todos. En cambio, sobre los temas que son más importantes, ¿hay vida eterna? ¿No hay vida eterna? ¿La homosexualidad es buena o es mala? ¿La liturgia tiene que hacerse con vino o con Coca-Cola? Opinamos. ¿Cómo que opinamos? Yo estoy aquí para aprender. ¿Qué ha enseñado el Señor? Esto es lo que a mí me importa. ¿Qué ha enseñado el Señor? Yo estoy aquí para aprender. Cristo es mi maestro. ¿Cómo que qué opinamos? ¿Cómo que qué opina la mayoría? A mí me parece que, a mí me parece que estará bien, repito, para saber cómo tiene que entrenar, Ancelotti con el Real Madrid para que no pierda con el Barcelona. Pues a ti te parece que se ha equivocado en la selección. Oye, eso es un asunto distinto. ¿Cómo que a mí me parece que? Eso es relativismo. La Virgen María no quiere ser diosa. Eva sí, perdió el paraíso, cometió el primer pecado. La Virgen María no quiere ser diosa, no dice, yo quiero decidir, vamos a poner aquí condiciones, unas cláusulas matrimoniales, chalecito en Genesaret con vistas al lago, media docenita de criados, una carroza. No, aquí está la esclava. Aquí está la esclava, punto. Yo no quiero ser diosa, yo elijo ser esclava. Segundo punto de humildad. Un tercer punto de humildad. Conozco mucha gente, demasiada gente, por ejemplo en el campo de las vocaciones y en otros aspectos de la vida, que camuflan su soberbia diciendo, es que no voy a ser capaz. ¿Y qué? El problema no es que no seas capaz. El problema es que no lo intentas. ¿Es que acaso Dios te pide resultados? ¿Es que es el gerente de una empresa que te dice tienes que rendir un 10% de intereses y de ganancia más que el año pasado? ¿Qué es lo que te pide Dios? Inténtalo. Inténtalo, si no pasa nada, inténtalo. No tienes las cualidades de aquel otro. Bueno, pues no te va a pedir lo que aquel o aquel otro porque te ha dado menos cualidades. A ti te ha dado un talento, al otro 10. Al de 10 le pedirá de 10. A ti con uno ya tienes bastante. Pues ahora rinde en función de uno. La humildad de fracasar. La humildad de aceptar que no somos perfectos. Y que a veces nos equivocamos, incluso que a veces pecamos. La humildad de fracasar y decir, bueno, pues no ha salido bien, pero lo he intentado, en todos los aspectos de la vida. La Virgen María
se pone en manos de Dios, confía ciegamente y se jugaba la vida, se jugaba la vida porque aún no estaba desposada del todo. Había hecho la primera parte de las bodas con José. Por eso dice el Evangelio que José, cuando se entera, decide repudiarla en secreto para que no la maten. Y por supuesto que eso lo sabe la Virgen. Se juega la vida, acepta el riesgo. Dice, yo, si sale bien, estupendo. Y si no sale bien, yo me pongo en manos de Dios. Yo lo intento. Por mí que no quede. Y cuando llega a Belén y encuentra aquello que era una leonera, por favor, que es una cueva de ovejas. Y yo creo que todo el mundo más o menos se hace una idea de cómo huele un sitio donde duermen las ovejas por la noche y lo que hay en el suelo. Pues esto no es precisamente el palacio de Tiberíades, y no era la vista al lago de Genesaret o al Mediterráneo. Pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay, una cueva, pues venga a la cueva. Aceptar el riesgo, aceptar que no eres perfecto, que te vas a equivocar probablemente, pero intentarlo. Eso es humildad. Inténtalo, inténtalo. Dale a Dios lo que te pide. Si fracasas, no te preocupes, lo has intentado, le pides perdón, empiezas otra vez y al final de tu vida quizá tengas que decir, podía haberlo hecho mejor. No he tenido éxito en la educación de los hijos, o no del todo. Bueno, no he sido el más brillante profesional del trabajo que he hecho. Lo he intentado, lo he intentado. No soy una persona de 10 y quizá no soy ni siquiera de 5. Lo he intentado. Eso es humildad. Día de la Anunciación y de la Encarnación. Imitación de María. Vuelvo a repetir lo de San Bernardo. Nunca satis, nunca es suficiente. De ella podíamos hablar infinitamente y nunca sería suficiente. Pero fijémonos en estas 3 ideas de la imitación de la humildad de María. Aceptar la voluntad de Dios, aceptar el misterio, aceptar que no somos dioses y que por lo tanto lo que enseña el Señor es lo que enseña el Señor y no lo que a mí me parece que porque a mí me conviene que. Y luego rendir lo que puedes rendir, todo lo que puedes rendir. Y si no eres perfecto y si no consigues la obra maravillosa que sale en los periódicos y si no consigues, qué sé yo, que te canonicen, pues has intentado humildemente hacer tu parte y el resto lo pones en manos de Dios. El Señor se fijó en María por su pureza, pero se encarnó en ella por su humildad. Que así sea.